colegas legisladores. Primero, inicio felicitando a la Comisión de Participación Ciudadana por este importante precedente que se va a dejar al país. Creo que ha sido un clamor ciudadano en poder tener una herramienta para poder darle cara a uno de los principales riesgos que tiene la democracia en América Latina y, por supuesto, el Ecuador, que es la corrupción y el crimen organizado. Con esta ley de la posibilidad de combatir la delincuencia organizada, pues a través de ella permite también despojar de sus fortunas a quienes las han obtenido como producto de actividades ilícitas, tales como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito, el financiamiento del terrorismo, el peculado, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Estos problemas que no están tan lejos de esta dura realidad que estamos atravesando en nuestro país. Como lo señala Ney López, diputado federal de Brasil, desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan este derecho fundamental a una participación democrática. La ley de extinción de dominio. Es importante que el Ecuador entienda y sobre todo que este Parlamento tenga la responsabilidad de asumir con una actitud democrática y decente un mal que nos viene afectando. Podemos evitar el enriquecimiento ilícito o indebido, la competencia desleal contra empresas legalmente constituidas, que bienes y ganancias ilícitas sirvan de capital de inversión inestable en la sociedad y alteren la economía nacional, que estos bienes o ganancias sirvan para la continuidad de productos de sistemas delictivos o la omisión de otros delitos. Y también evita la corrupción administrativa a todo nivel. La extinción de dominio, y esto quiero dejarlo claro, no es retroactiva, es retrospectiva. Y escúchenme bien, pues regula situaciones ocurridas aún antes de su vigencia, precisamente por el hecho de no haberse consolidado el derecho de dominio, dado el carácter ilícito de los bienes. No hay derecho adquirido de propiedad porque es dinero robado. Así de fácil, no hay derecho adquirido de propiedad porque es dinero robado. La extinción de dominio no es una pena ni principal ni accesoria, es una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, con conducta típica y antijurídica. Y esa extinción siempre tiene que estar a favor del Estado. Procede aún cuando no existe una pena. Son acciones reales que va a permitirnos dirigir contra bienes y todo lo que tenga valor económico o interés para el Estado. Y yo quiero a ustedes ponerles en consideración realmente estudios que calculan que cerca del 5% del PIB mundial se pierde por la corrupción. En el Ecuador se estima que entre 4.000 y 5.000 millones de dólares se pierde cada año para graficar el impacto de estos dineros. Yo quiero recordarles a ustedes que el presupuesto del sistema de educación público y del sistema de salud es un poco más de 3.000 millones de dólares cada uno. Y recordarles que también en septiembre del año 2019, el presidente de la República, Moreno, señaló que en los últimos 10 años el país perdió 70.000 millones de dólares. Cifra que crecería en los últimos escándalos, donde personas sin escrúpulos utilizaron una emergencia sanitaria causada por el COVID. Y recordemos que en abril exactamente el IES compró insumos médicos en contratos con 100, con 250 y hasta 400 de sobreprecio. El 3 de mayo se hizo pública la compra en el hospital del IES de los Ceibos de Guayaquil de 4.000 fundas para cadáveres a $148 en el mercado, donde cuestan apenas $12. Con el presunto sobreprecio se podría haber comprado 45.000 trajes de bioseguridad, 138.000 mascarillas,
Entonces, uno de los legisladores que he escuchado en varias entrevistas han señalado que existen normas para combatir la corrupción. Pero como vemos, la normativa legal en el país ha demostrado ser incapaz de proteger los recursos del Estado. Esta incapacidad ha generado graves afectaciones a los derechos fundamentales. Por ejemplo, durante esta pandemia se pudo ver que mientras unos se aprovechaban de estos recursos, haciendo los negociados con los insumos médicos, especulando los otros con los bonos de la deuda externa, las universidades públicas sufrían un recorte de 98 millones de dólares. La educación general en el país sufrió un recorte de 1.000 millones de dólares, afectación que continuará el próximo año porque el presupuesto codificado, pues como ustedes comprenden, se prorroga. Los delitos relacionados como la corrupción, que están relacionados con el poder, sea financiero, político o social, por sus particularidades, no pueden ser combatidos por los medios pues tradicionales, que se combaten los delitos de bagatela o los delitos de baja monta. El caso sobornos, más allá, por ejemplo, de los cuestionamientos procesales que varios abogados lo han señalado, nos evidencia que las categorías dogmáticas tradicionales son poco efectivas para combatir el crimen organizado, para combatir los delitos ejercidos por aparatos de poder. La prisión en este tipo de delitos no resarce el daño causado. Por ello, el aumentar penas o el tiempo de condena en poco o nada impedirá la corrupción. Por esta razón, se requiere generar mecanismos para que los bienes obtenidos de manera ilícita puedan ser recuperados por el Estado. De ahí, pues, la necesidad, colegas legisladores, de aprobar esta ley de extinción de dominio. Y desde mi perspectiva, la extinción de dominio o bienes adquiridos o usados de manera ilícita es constitucional. En el artículo 321 de la Constitución de la República, el constituyente reconoció y estableció la propiedad en sus variadas formas, pero a la vez incorpora una condición, el cumplir su función social y ambiental. En este sentido, el artículo 66, en su numeral 26, establece que las personas tenemos derecho pues a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. Pregunto, ¿adquirir una cosa con dinero robado es responsabilidad social? Entonces no vengamos a tratar de minimizar o decir que este proyecto puede caer en un argumento inconstitucional. Como pueden ver, señores y señoras asambleístas, la propia Constitución establece la condición de esa propiedad a la función y la responsabilidad social. Por ello, varias normas históricamente han permitido la extinción del dominio, como por ejemplo las tierras ociosas para que sean distribuidas a campesinos y agricultores. Es decir, el límite constitucional al derecho a la propiedad es la función y la responsabilidad social y ambiental. Por otra parte, el dictamen número 0419 OP/19, en que la Corte Constitucional resolvió las objeciones de inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal sobre el comiso penal sin condena, en esta decisión, el máximo órgano constitucional del país estableció que la eventual imposición del comiso sin condena generaba pues una indeterminación que afectaba al artículo 82 de la Constitución, por cuanto no existía un proceso de conocimiento aplicable. Esta reflexión es importante al abordar el actual proyecto de ley, pues el cuestionamiento de la Corte a la figura propuesta por la Asamblea era por su ausencia de proceso y no porque una figura similar a la extinción del dominio sobre bienes ilícitos atente con la presunción de inocencia o sea contraria a la protección del derecho a la propiedad. La extinción del dominio garantiza y es proteger los bienes lícitos frente a aquellos cuyo origen sea contrario al ordenamiento jurídico. La decisión de la Corte da fundamento a la expedición de un proyecto de ley que defina con claridad el procedimiento de extinción de los derechos de la propiedad sobre esos bienes ilícitos. Entonces, muchos de los argumentos de algunos asambleístas que han planteado en el Pleno y en medios de comunicación darían pauta para que entonces
No restringamos el derecho a la libertad cuando uno comete un delito. ¿Por qué? Porque la pena es una restricción al derecho constitucional de la libertad. Señores y señoras asambleístas, esta es una ley orgánica. Por esa razón es posible regular el ejercicio de los derechos, de acuerdo pues al artículo 137 de la Constitución, que puede ser usada con fines políticos, escucho. Toda ley puede ser pues usada con ese fin, si esa es la excusa. Si no, pues recordemos cómo se ha criminalizado la protesta, cómo con normas administrativas se eliminaron sindicatos. No es la norma o la ley, es el uso que de ella hacen los funcionarios y jueces, y ese sí es otro tema. Caso contrario, no deberíamos dictar ninguna norma sancionatoria porque pueden usarla para perseguir opositores. Y como han visto, esta norma no atenta con los derechos constitucionales. Definitivamente son los miedos de quienes no tienen la conciencia tranquila la que les asusta. Señor presidente, yo espero que esta asamblea pueda reivindicarse y presentarle al país una herramienta para combatir la corrupción y el crimen organizado. Creo que estamos con una deuda en el país y es momento de poder demostrar esta capacidad. Más allá de las diferencias políticas, creo que el Ecuador requiere una actitud decente, coherente y de una responsabilidad con este país que está lamentablemente herido de tantos procesos de corrupción. De todos los gobiernos no se puede aquí minimizar y es momento de que nosotros demos la cara a este gran problema que es la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Y también yo en el primer debate envié mis observaciones, inclusive pude participar de esta importante comisión. Un abrazo a todos ustedes. En el uso de la palabra, la asambleísta Janine Cruz, legisladora por la provincia de Loja, dijo que la extinción de dominio no es retroactiva, sino retrospectiva, ya que regula acciones sucedidas antes de su expedición. Compañeros asambleístas, es un pequeño acto de sesión, hay que